¿Te cuesta entender la Biblia? ¿Sabes que contamos con un ayudador infalible que está siempre con nosotros y que quiere que nosotros podamos entender la palabra de Dios? Su nombre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, que escribieron el mensaje que Dios quería transmitirnos a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo puede estar en tu corazón. Y está en tu corazón si le abres tu corazón a Jesucristo, entregas tu vida, entregas tu ser a Él y le recibes como tu Salvador. A partir de que comienzas a caminar por el camino del Señor, el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él se encarga de guiarnos y de enseñarnos y recordarnos la palabra de Dios. Hoy quiero compartir lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo en cuanto a entender el propósito y el plan de Dios. Te invito a que te quedes y juntos podamos ver este estudio acerca de el Espíritu Santo y la Biblia. Su nombre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él inspiró a los escritores de la Biblia para que nos transmitieran el mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a entender la palabra de Dios. Es más, sin el Espíritu Santo en nuestro corazón es imposible que podamos entender y podamos aplicar la palabra de Dios. Muchas personas intelectuales, muchas personas con mucho conocimiento se acercaron a la Biblia, la leyeron, pero la consideraron un libro más. ¿Por qué? ¿Por qué no recibieron ese alimento espiritual? ¿Por qué no pudieron captar ese mensaje maravilloso que tiene Dios para cada uno de nosotros? Porque no tenían al Espíritu Santo. Ahí está la clave. El Espíritu Santo es la clave para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo está para mostrarnos las verdades de Dios. En Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos ya despidiéndose al final de su ministerio. Y es muy importante tener en cuenta que el Espíritu Santo está para mostrarnos. El Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, pero debemos dejar que se exprese, que se manifieste en nuestro corazón. Al creer, dice que recibimos el Espíritu Santo y Él es el que nos va a guiar para que podamos entender la palabra de Dios. Él nos va a guiar a toda verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está sobre nosotros, está en nosotros, ¿m? Y Él nos va a guiar en toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará el mensaje y el consejo de Dios. Y Él nos va a hacer recordar también todo lo que leímos. A veces pensamos, yo leo y no recuerdo nada, pero ¿sabes qué? En un momento especial, en un momento específico, el Espíritu Santo va a usar todo aquello que está en tu corazón, que está en tu mente, guardado en tu mente, lo va a utilizar y te va a hacer recordar, ¿eh? Y va a enseñarte a aplicar esas grandes verdades. Nos permite también discernir, o sea, identificar el error cuando escuchamos algo. A veces podemos escuchar una enseñanza que no es correcta. El Espíritu Santo nos da ese entendimiento, ese feeling, ¿no es cierto?, que podemos decir, ese sentir en nuestro espíritu de que no es correcto lo que estamos escuchando. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera
y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Debemos recordar algo importante. En este versículo que vimos, a veces se interpreta mal este versículo. A veces se interpreta como que, nadie tiene que enseñarme. No, 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 no. Detengámonos un poco y leamos bien. Dice que tenemos en primer lugar la unción del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Él nos enseña, ¿eh? Y Él nos instruye y nos guía, ¿eh? ¿Por qué está escribiendo esto Juan? Porque habían muchos maestros que estaban enseñando cosas que no eran la palabra de Dios, que no era la palabra de Dios correctamente interpretada. Entonces, le está diciendo, cuidado con esos que os enseñan, cuidado con los que engañan, ¿eh? Esas personas realmente debemos alejar nuestro oído de ellas, pero debemos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón sincero, con un corazón puro, con una intención de recibir la palabra de Dios. Dice que la unción misma nos enseñará todas las cosas. Esto quiere decir que no tenemos que tener maestros, no tenemos que tener pastores, predicadores, personas que nos instruyan. No, para nada. Lo que está diciendo es evitar estos falsos maestros y estos falsos profetas que existían en el tiempo de Juan y que existen en el día de hoy, porque sabemos que hay personas que manipulan la palabra de Dios para su propio beneficio. Entonces, debemos entender que el Espíritu Santo nos va a dar esa certeza, esa seguridad de lo que nosotros necesitamos. Otro de los aspectos es que ilumina nuestra mente, o sea, trae luz a nuestra mente. A usted le cuesta concentrarse, a usted le cuesta retener la enseñanza, ore a Dios. Antes de leer la palabra de Dios, ore. Busque la guía del Señor, busque la guía del Espíritu Santo. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso muchas personas no comprenden y no pueden estudiar la palabra de Dios, porque no tienen una mente espiritual, una mente renovada por el Espíritu Santo. Si tú quieres entender la palabra de Dios, el primer paso es entregar tu corazón a Jesús. Una vez que entregas tu corazón a Jesús y eres hijo o hija de Dios, allí comienzas a entender. Allí la palabra de Dios comienza a hablarte y comienza tu mente a abrirse, a expandirse. La Biblia no es un libro para intelectuales ni para personas superdotadas, sino para personas que se acercan con humildad, deseando conocer el consejo de Dios. Es la sabiduría de Dios puesta a disposición de los seres humanos. Para el mundo es locura. Yo escucho que muchas personas dicen, no, es un libro lleno de fábulas, lleno de historias, pero qué maravilloso que para los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, la Biblia nos habla cada día. Es alimento espiritual, es fortaleza en momentos difíciles, es aquella que nos inspira a seguir adelante y a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso te animo a que estudies y que no te desanimes. Si no entiendes algo, sigue leyendo, sigue estudiando, sigue confiando. En un momento el Espíritu Santo va a abrir tu mente. Hay muchos versículos que tal vez los tenemos guardados allí en un rincón, pero en un momento en especial el Espíritu Santo nos habla y nos ilumina. También el Espíritu Santo está para capacitarnos para obedecer, porque ¿quién puede cumplir la palabra de Dios? Humanamente es imposible, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra de Dios humanamente es difícil de cumplirla, pero cuando estamos en Dios, cuando caminamos con Cristo,
Él nos ayuda, su Espíritu Santo nos ayuda para poder cumplir y obedecer la palabra de Dios. Recuerde, el Espíritu Santo no es un sustituto del estudio bíblico. Tenemos que leer cada día y estudiar, pero el Espíritu Santo hace que nuestro estudio bíblico sea efectivo. Sin el Espíritu Santo, todas las técnicas que podamos tener, y de hecho estamos compartiendo técnicas para aprender, pero sin el Espíritu Santo, todo es en vano. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, deja que obre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla como un murmullo, ¿eh? Así que nosotros debemos aquietarnos, apaciguarnos, tranquilizarnos, estar en una actitud humilde y Él nos va a hablar. Si estamos en una actitud arrogante o en una actitud de que, yo voy a hacer esto y voy a aprender esto y voy a compartir lo otro, el Espíritu Santo no puede obrar. El Espíritu Santo obra cuando nosotros le permitimos, cuando nosotros dejamos que Él obre. Espero que tú puedas dejar que el Espíritu Santo obre y te enseñe cada día la palabra de Dios. Estamos para ayudarte y para guiarte en este crecimiento espiritual de poder entender la palabra de Dios. Pero recuerda, sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios, es imposible, porque nuestra mente natural no puede entender lo espiritual. Espero que este consejo de la palabra de Dios te ayude y te guíe cada día para poder crecer. Si tienes dudas, allí puedes anotarlas debajo de este video. ¿Tienes preguntas? Puedes ponerla allí y nosotros podemos estar también contestando tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes. Esperamos que Dios te bendiga mucho y te esperamos en nuestro próximo programa de Red de Capacitación Integral, donde estaremos hablando más acerca de cómo estudiar la palabra de Dios y cómo poder crecer en la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga bendición. Muchas gracias. Te saluda tu amigo y hermano Timoteo. Hasta la próxima.